investidura de Feixóo la perspectiva que tenemos nosotros. Desde el punto de vista del BNG, una hipotética presidencia de Núñez Feijóo supondría un retroceso claro y un recorte en derechos y en libertades. Esa presidencia de la mano de la ultraderecha de Vox y, por lo tanto, la posición del Bloque Nacionalista Galego estuvo clara desde el primer momento que iba a ser contraria a esta investidura. Nuestro voto, por tanto, es claro. Vamos a votar no a la investidura de Núñez Feijóo. El Partido Popular en Galiza apela para intentar poner en entredicho la posición del BNG a la condición de galego de Feixóo. Lo hacen en Galicia. El resto no parece tener demasiado interés. Pero nosotros, por una parte, ya sabemos lo que significa tener un presidente galego del Partido Popular. El gran logro en relación con Galiza de Mariano Rajoy fue bajar la inversión en nuestro país de más de 2.000 millones de euros a menos de 1.000 millones de euros. Exactamente 936 millones de euros en los últimos presupuestos del Partido Popular del año 2018, los de Montoro. Es decir, bajar la inversión a nuestro país, que además tiene un déficit histórico en inversiones, en equipamientos, en infraestructuras y en servicios, a menos de la mitad. Y, por otro lado, también conocemos a Feijóo y sabemos cuál es su legado en Galicia, que probablemente es interesante sacar a la luz por si aún hay algún despistado. En primer lugar, triplicar la deuda de nuestro país, de 4.000 millones de euros a más de 12.000 millones de euros en los 13 años de gobierno de Feixóo al frente de la Xunta de Galicia. En segundo lugar, 45.700 empleos perdidos en la industria en nuestro país, con numerosas empresas que cerraron a lo largo de ese periodo en que Feixóo tuvo responsabilidades de gobierno en Galiza, delante de la pasividad de su administración, que se amparaba en que, como siempre, la responsabilidad era de otros. 300.000 personas que tuvieron que emigrar de una población que no llega a los 3 millones, por lo tanto, más del 10% de la población que tuvo que marchar por falta de oportunidades laborales y de vida en nuestro país en ese periodo entre el año 2009 y el año 2022. La precarización y la privatización de servicios públicos, especialmente la educación, aumentando la subvención a la enseñanza privada, no solo a la concertada, incluidos los centros que segregan por sexo, y en la sanidad, con un proceso gravísimo de privatización de la sanidad pública en nuestro país. El último episodio, para que sirva de ejemplo, derivar absolutamente todas las intervenciones voluntarias del embarazo a centros privados. Ninguna se realiza en nuestro país en centros públicos. 0 residencias de mayores construidas en 13 años de gobierno de Feijóo, en 14 años del Partido Popular, 13 años de Feijóo. 0 residencias construidas, porque entienden que la vejez es un negocio para sus empresas amigas. Y 0 competencias asumidas, 0 transferencias en 14 años de gobierno del Partido Popular. Feijóo, que probablemente en la investidura apelará a su condición de convencido autonomista, tiene ese balance en relación con el autogobierno en nuestro país. Ni una sola competencia nueva asumida en 13 años. Y además, entre sus méritos está legislar en contra de nuestra lengua. En el año 2010 sustituyó un decreto de uso del galego en la enseñanza que fuera en su día consensuado incluso con el Partido Popular
por un llamado decreto de plurilingüismo que, entre otras cosas, por si aún alguien no lo sabe fuera de Galicia, prohíbe impartir clases de matemáticas, de física y química o de tecnología en galego. Los que apelan a la libertad de lengua prohíben que en nuestro país haya materias que puedan ser impartidas en nuestra lengua. Por lo tanto, el de Feijóo es un caso de colonizado de libro. En este momento, posicionándose claramente en contra del uso del galego en el Congreso de los Diputados. Ayer mismo el Partido Popular, la mayoría del Partido Popular en el Parlamento de Galicia, tumbaba una propuesta precisamente que apoyaba esa iniciativa de utilizar con normalidad las lenguas que son oficiales en una Cámara en la que venimos a representar a personas que utilizan también esas lenguas, acabando con una anomalía democrática que suponía que los representantes de los galegos y galegas, por ejemplo, no pudiésemos utilizar la lengua de nuestros representados. Y con argumentos, además, hay que decirlo, de tanto peso como que no concibe un Congreso con pinganillos. De verdad que yo no sé si el españolismo se cura viajando o implica algún tipo de limitación que no permita conocer casos que son tan próximos y que muchas veces se ponen de ejemplo dentro de Europa, como el de Suiza, con 4 lenguas nacionales, el de Bélgica o el del Parlamento Europeo. En todo caso, esta es ya una realidad. La próxima semana vamos a utilizar por primera vez y sin que nos corten con normalidad nuestra lengua en el Congreso de los Diputados, mal que le pese a Feijóo y al Partido Popular. Nosotros anunciamos a principio de semana que no íbamos a reunirnos con el Partido Popular para hablar de la investidura de Feijóo. Y queremos de nuevo explicar por qué. Somos una fuerza política que tenemos por hábito hablar y dialogar con todo el mundo, pero lo que no estamos dispuestos es a participar en una escenificación como la que tiene en marcha el Partido Popular, que responde exclusivamente a intereses partidistas y en buena medida para consumo interno, en ese afán del Partido Popular de insistir en que fue la fuerza que ganó las elecciones y, por lo tanto, que automáticamente le corresponde gobernar, aunque no tenga los apoyos suficientes para eso, y, por otro lado, pues en el afán de sobrevivir en su cargo dentro del Partido Popular del propio Núñez Feijóo. Una escenificación que está, además, abocada al fracaso. Como decíamos, esta es la crónica de un fracaso anunciado. Y el BNG no va a colaborar, insisto, en esa escenificación partidista que pone en marcha Núñez Feijóo y el Partido Popular. Dicho esto, y con eso finalizo, nosotros, como siempre dijimos, insistimos en que no vamos a dar un cheque en blanco a nadie, que nuestro posible apoyo a una investidura alternativa a la de Feijóo, que previsiblemente se iniciará la semana siguiente, será a cambio de que exista un compromiso claro con Galicia, un compromiso del Gobierno con nuestro país que implique actuaciones muy necesarias en infraestructuras, especialmente ferroviarias, para recuperar ese déficit histórico al que antes hacía referencia, un aumento de la inversión territorializada en nuestro país, en ese horizonte al que antes hacía referencia de recuperar 2.000 millones de euros de inversión, por lo menos al final del periodo de la legislatura, atender a la crisis industrial cronificada y que supone pérdida de puesto de trabajo y a una transición justa aún pendiente frente al cierre de las 2 centrales térmicas que teníamos en nuestro país, medidas en políticas sociales, en políticas ambientales, especialmente en relación con el proceso de expolio eólico que está sufriendo Galicia, o en autogobierno. Son cuestiones que el BNG vino defendiendo
a lo largo de la última legislatura y que queremos, por lo menos algunas que son esenciales, que se conviertan en un compromiso claro y firme por parte del próximo Gobierno del Estado español. En esa línea continuaremos trabajando. Y por mi parte nada más, no sé si hay alguna cuestión. Pues muchas gracias.